1972 salió una película que se llamaba Como ladrón en la noche, y yo no la vi, bueno, la vi obviamente años después, y entonces era una película que hablaba acerca del rapto, y entonces narraba lo que pasaba para aquellas personas que se quedaban, cómo eran perseguidas y cómo eran obligadas a que se pusieran lo que es la marca de la bestia. Y entonces esa me causaba a mí, cuando la vi, yo estaba pequeño, me causaba terror. Incluso me causaba a veces pesadillas en la noche. Y más de una ocasión me ha pasado que estaba en la casa con alguien de mi familia, entonces de repente ya no lo veía. Y yo decía, si el Señor ya vino, ya me quedé. Y entonces una vez estuvo tan serio que le tuve que hablar a mi mamá. Y ya que mi mamá estaba ahí, mi papá dije, bueno, no ha venido el Señor, ¿verdad? Y creo que la venida del Señor, lo que son los últimos tiempos, es algo que a todo el mundo le llama la atención. Algunos lo ven con miedo, con temor. Algunas otras personas simplemente desean conocer más de las cosas, de las profecías, de los acontecimientos que están sucediendo. Y vivimos todos en el año 2000, cuando íbamos a pasar del 1999 al 2000, toda aquella preocupación que había en el mundo, en la gente. Y pasó el 2000 y no pasó absolutamente nada. Y después de unos años pasamos y nos empezamos a acercar al año 2012. Y entonces la gente empezó a decir, bueno, es que los mayas, ahí se acabó el calendario, entonces se va a acabar el mundo. Y aquí estamos, 2013. No pasó nada. Realmente la Biblia dice que solamente el día y la hora solamente lo conoce el Padre. Y nos ha preguntado por qué. ¿Por qué es que solamente lo conoce el Padre el día y la hora? Porque solamente Dios es el único que conoce el día y la hora cuando el Señor ha de venir. ¿Qué pasaría si conociéramos todos la hora, el día y la hora que va a llegar el Señor? ¿Vale? Sinceramente, ¿qué pasaría? Pues ya todavía tenemos 20 días y haríamos lo que quisiéramos. Y entonces, quizá a lo mejor decimos, todavía me quedan 2 horas, ¿verdad? Y entonces, y si es miércoles, ya voy a la oración, al que el Señor me encuentra ahí en la oración orando. Por eso que el Señor no nos dijo exactamente qué día iba a regresar, pero nos dio señales para que nosotros pudiéramos entender los tiempos. Y desde el apóstol Pablo, la gente todo el tiempo ha esperado la venida del Señor, pero yo creo que el día de hoy abramos la palabra de Dios. Y ustedes han estado estudiando, los que vinieron a la escuela dominical han estado estudiando de una manera muy, muy preciosa. Gracias por el hermano Noé, que ha estado explicando el Apocalipsis y han estado aprendiendo. Pero el día de hoy quiero que abramos la Biblia ahí en Mateo capítulo 24. Y aunque lo que es la profecía, la escatología, no es un área en la que yo soy muy experto, les debo de confesar, yo quiero simplemente que el día de hoy usted y yo reflexionemos acerca de nuestra actitud hacia la venida de Cristo Jesús. Simplemente reflexionemos ante este acontecimiento inminente, algo que va a suceder, lo queramos o no lo queramos, lo creamos o no lo creamos, estemos listos o no estemos listos, va a suceder. Y entonces, que el día de hoy podamos analizar y reflexionar en nuestra actitud ante la venida del Señor Jesucristo. Y que salgamos de este lugar realmente con un deseo de agradar al Señor cada día de nuestra vida. El fin del mundo, el fin de nuestro tiempo va a llegar, ya sea que nos toque morir primero, o que nos vayamos a la presencia del Señor, o que el Señor venga y nos recoja como su iglesia. Vamos a abrir ahí la Biblia en Mateo 24. Y entonces, si alguien no tiene Biblia, tenemos unas Biblias en la parte de atrás. Me gustaría que todos tuvieran su Biblia. Si no, le damos oportunidad que abra su celular, si tiene la Biblia ahí. Y vamos a ir leyendo algunos de esos pasajes, y entonces vamos a darnos cuenta de que la venida del Señor está muy cerca. Dice ahí en Mateo capítulo 24, voy a estar leyendo. Síganlo con su vista, por favor, todos con su Biblia.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Suena algo familiar esto? ¿Usted ha escuchado algo al respecto? Hay, durante nuestros años, nuestra época moderna, ha habido muchas personas que se han proclamado como el Cristo, como el Mesías, y hay muchas personas que los han seguido. Y a lo mejor usted dice, bueno, ha escuchado de este personaje que se llama José Luis de Jesús Miranda, y dice, bueno, usted se ríe y dice, ah, bueno, pues sí, obviamente no creo que haya personas que crean tanta mentira. La realidad es que son miles de personas que están creyendo que ese Señor se hace llamar Jesucristo hombre, y que entonces están predicando de que va a llegar a cierto punto una cuenta regresiva, que ellos van a ser transformados, sus cuerpos, en pocas palabras, van a tener cuerpos glorificados y van a poder traspasar prácticamente paredes, van a poder volar, y entonces lo que es el 666 ya no es el símbolo de la bestia, sino que es el símbolo de la paz, de la prosperidad. Y entonces gente que se está tatuando el 666 en sus brazos, en sus partes de su cuerpo, que dice uno, bueno, parece mentira. Y ¿sabe qué? Que yo investigué un poquito solamente. Yo ya lo había escuchado anteriormente, pero decía, bueno, es que realmente cualquier persona que crea a ese Señor no está en sus 5 sentidos. La tristeza es que hay miles entonces que no están en sus 5 sentidos. Sí, pero yo solamente quiero que usted entienda eso. Bueno, dice que vendrán muchos, no solamente uno, él no es el único. Han habido muchas personas que han venido y han dicho, Cristo. Dice, y a muchos engañarán. Después dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y bueno, esto de las guerras no es nuevo. Por años la humanidad moderna ha sufrido lo que es la guerra, la primera, la segunda, tantas guerras que han habido. Pero dígame si no, durante las últimas semanas que estuvimos viendo las noticias y la amenaza de Corea del Norte de lanzar misiles, y entonces como que se sentía algo de tensión en el ambiente. Decíamos, ¿será que esto va a desatar la tercera guerra mundial o qué va a suceder? Bueno, esos son los rumores de guerras. Dice, pero no os turbéis, dice el Señor Jesucristo, todo eso es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades que no tienen cura, como el SIDA. Dice, habrá hambres. Hoy en día 25,000 personas se mueren al día por el hambre, por los efectos del hambre. Se dice que en 2010 había más de 925 millones de personas sufriendo de hambre. Dice, habrá hambres, y después dice, habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Sabe que se ha intensificado? Bueno, ha habido terremotos en los últimos años, pero solamente estaba viendo más o menos la lista de los terremotos, y para que tenga una idea, terremotos que han sido registrados en el 2001, hubo 17 terremotos en diferentes lugares del mundo que fueron grandes, de gran intensidad en la escala. En 2002 hubo 21, en 2003 hubo 26, en 2004 hubo 23, en el 2000, ya me brinqué, en 2012 hubo 29, y en lo que va del 2013 ha habido 14. De los más recientes, obviamente, el que pasó en China en el 2010, febrero 27 de 2010 en Chile, que estuvo terrible. Después en Haití. Y bueno, dice
Jesucristo y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La persecución de los cristianos, dice usted, bueno, es que siempre ha existido, sí. Sin embargo, hoy en día se ha intensificado en muchos países como Pakistán, Irán, Nigeria, Kenia, India, Rusia, China, Nepal, Norcorea, Indonesia, incluso países como México, el sur de México, donde la gente es sacada de sus hogares porque no quieren colaborar con las fiestas del pueblo y cosas así. Estaba leyendo una noticia hace 4 meses, una hermana en Cristo llamada Alicia Castilla en Colombia, lo que es la guerrilla, la sacaron de su casa y la asesinaron. Y 2 años antes, en 2011, habían asesinado a su esposo, el pastor Nelson Ramos. Perdón. Y le habían dicho a la familia que tenía 3 días para huir, a los hijos que tenían 3 días para huir, ahora que asesinaron hace 4 meses a esta hermana en Cristo. Y a lo mejor usted y yo estamos con toda la tranquilidad y con toda la libertad de poder compartir las buenas de salvación, y nadie nos está amenazando, nadie nos está quizá persiguiendo. Pero sabe que como van las cosas en este país, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que los pastores seamos perseguidos por no querer acceder a lo que el gobierno o lo que la sociedad está trastornándose, de casar a homosexuales y cosas así. Hoy en día en Irán, algunos de ustedes quizás han escuchado esta noticia, incluso hemos orado por ella en los miércoles, pero hay un pastor que es americano, pero de descendencia iraní, que se llama Said Abedini, de 32 años, el cual está sentenciado a 8 años de prisión por predicar el evangelio en Irán. Pero este caso ha realmente llamado la atención internacional, no suficiente como debería, pero este hermano joven, casado con 2 hijas, está siendo torturado. Fue tanto los golpes que recibió que él tenía lo que es sangrado interno, y entonces lo han puesto. Uno de los últimos reportes que se sabe, su esposa compartió de que lo pusieron lo que le llaman en aislamiento. Y a lo mejor usted pensaría que bueno, está en un lugar ahí, en un cuarto donde nadie quizá a lo mejor lo ve, pero al parecer es simplemente un pequeño espacio donde solamente él cabe ahí, y entonces está completamente a oscuras y pierde la noción del tiempo, no sabe cuándo es día ni cuándo es de noche, por compartir de Cristo Jesús. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, el versículo 12, perdón, vamos a la Biblia nuevamente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada día salen nuevas cosas que la gente hace, maldades, y generalmente no veo tantas noticias, pero este caso de un señor que tuvo por, no sé si eran 10 o 13 años, son las jovencitas ahí, y dice uno, bueno, pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Realmente la maldad ha aumentado de tal forma que la gente ahora, todo lo que es malo, todo ya se ha acostumbrado a ello, y entonces el amor al prójimo simplemente ha disminuido. Lo que antes era malo ahora se ve como normal. El plan de Dios, de la familia queriendo ser destruido por esos grupos de homosexuales, tratando de influir. Y sabe el enemigo que si destruye a la familia, destruye a una sociedad. Y si una sociedad está pervertida en su mente, entonces toda la nación está así.
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice aquí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero el evangelio de Cristo sigue siendo predicado. Todavía hay algunos lugares, pero el evangelio de Cristo Jesús sigue siendo predicado. Y entonces, en los siguientes versículos, del versículo 15 en adelante, el Señor Jesucristo está hablando ya más específicamente para el pueblo judío, lo que es el tiempo de la tribulación. Y está hablando acerca de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Dice en lo que es el Daniel capítulo 9, versículo 27, donde lo que es una estatua del anticristo se va a poner en el lugar santo, en el templo que se reconstruye. Y empieza a hablar específicamente, y bueno, voy a leer algunos pasajes. Empieza a decir al pueblo de Israel, a ellos mismos, dice: cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando acerca del periodo de tribulación, que usted y yo confiamos en el Señor, que ya no vamos a estar aquí, vamos a estar con el Señor. Dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estuvieron hablando en la escuela dominical acerca de los castigos, de lo que es la ira de Dios, cómo va a descender sobre las personas que no la hayan aceptado. Y dice: bueno, esto ya lo había escuchado yo, esto no es nada nuevo para mí. Pero quiero que vaya conmigo al versículo 32. Vaya conmigo al versículo 32. Jesús le dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Qué dice? A las puertas. Alguien decía: ¿sabe qué? Jesús ya no viene. Jesús ya está a las puertas. El pastor decía hace años, lo vuelvo a repetir: Jesús ya no viene. Jesús ya está a las puertas. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y me detengo en el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. ¿Sabe qué? No sabemos el día ni la hora, obviamente, no sabemos, pero creo que conocemos el tiempo. Y en el año de 1948, el pueblo de Israel regresó a su lugar, se le dio, se reconoció como nación, y entonces se cree, los estudiosos de la Biblia creen que desde ese momento realmente ya no hace falta que se cumpla ninguna profecía antes del arrebatamiento. ¿Y qué es esto del arrebatamiento? Creemos que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Amén. Creemos que va a venir por su iglesia y nos va a tomar, dice ahí Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que vamos a recibirlo en las nubes y vamos a estar con Él y nos vamos a ir. Y entonces los que se quedan aquí entonces van a sufrir, van a ser engañados por el anticristo, van a pasar por la tribulación. Y entonces después vamos a regresar. Ahí es cuando la segunda venida del Señor, es cuando el Señor viene y regresa con sus ángeles y con su pueblo.
Cuando el arrebatamiento pasa, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que lo vamos a recibir en las nubes. Entonces el Señor no va a tocar tierra, no va a venir a la tierra, lo vamos a recibir en las nubes, en la atmósfera. Y ¿sabe qué? Que todo esto es algo, decimos, wow, parece de película, sí, parece de película, pero ¿sabe qué? El Señor lo decidió así, es su historia. Punto. ¿Lo creemos o no lo creemos? Así va a suceder. Es difícil de entender porque el Apocalipsis no está escrito de una manera cronológica, pero lo que tenemos la certeza es de que va a suceder. Va a suceder como ladrón en la noche. Ahora, yo quiero que levante la mano muy alto, sin pena, estamos aquí en confianza. Levante la mano muy alto. ¿Quién de ustedes nunca antes había escuchado esto? Voltea a su alrededor. Todos ya lo habíamos escuchado. No es nada nuevo. Todos. Hasta dice, hermano, yo tengo todos los libros de esa serie de Left Behind. Me sé todo, experto. Bueno, lo felicito. Ahora, el Señor Jesús no se quedó ahí. El Señor Jesús no solamente les dio y les dijo, esto es lo que va a pasar, esas señales, pero ahora quiero que ponga atención. Si han puesto atención, ahora quiero que pongan más atención a los siguientes pasajes. Versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar preparados para la venida del Señor. ¿Y cómo nos preparamos nosotros para recibir al Señor, para que el Señor nos lleve y el Señor nos lleve en el rapto, nos lleve en las nubes? De la manera que nosotros nos preparamos es la siguiente: aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconociéndole como el Señor de nuestra vida y viviendo con el poder del Señor una vida de santidad. Lo voy a decir, si usted dice, yo no sé si estoy listo para que en ese momento, cuando el Señor venga por su iglesia, yo no tengo la seguridad de que me voy a ir con el Señor. Entonces el día de hoy es el día de salvación. Usted puede entregarle su vida al Señor, y entonces usted puede confiar de que no es porque lo que nosotros podamos hacer, sino es lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz. Y entonces el Señor nos va a salvar de la ira venidera, nos va a salvar de todo esto, y vamos a estar con el Señor por siempre. Y ¿sabe qué, hermanos? Es algo difícil. Bueno, decimos, el Señor va a regresar, va a establecer su reino aquí por 1000 años, y todo eso es algo a veces difícil de entender. Yo lo confieso, para mí Él lo es. Sin embargo, lo importante es que el Señor nos encuentre preparados. El Señor nos encuentre preparados, porque muchas de esas cosas son interpretaciones. Obviamente la Biblia nos habla claramente, pero debemos tener cuidado, porque hay diferentes interpretaciones de la palabra, y a veces no es bueno que estemos escuchando aquí y allá. Hay tantos programas que hay buenos programas. No quiero decir que no hay buenos programas, hay buenos predicadores, pero tampoco tenemos cuidado de estar escuchando aquí y allá. Eso no es bueno. Pero si usted no está listo, entonces hoy es el día en que usted se puede alistar y aceptar a Cristo Jesús. Sin embargo, si usted dice, hermano, yo ya acepté a Cristo Jesús, yo ya soy salvo, yo tengo la seguridad de que cuando el Señor me llame, yo me voy a levantar y voy a empezar a volar en el aire y voy a recibir al Señor en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Yo creo que lo que sucede algo entonces a la iglesia, el Señor está diciendo lo siguiente: ¿saben que así va a ser como los días de Noé? Así va a ser, la gente va a estar simple y sencillamente viviendo para ellos mismos, para ellos mismos. Cuando el Señor venga, dice, así va a estar la gente, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, e ignoraron el mensaje de Noé. Y no lo creyeron. Y yo creo que como iglesia, póngame atención, si no me pones atención, póngame atención en ese momento. Yo creo que como iglesia tendemos a dejarnos envolver por este mundo. Y entonces nuestra actitud ante la inminente venida del Señor pasa a segundo grado de importancia. Es que es muy fácil, y dígame si estoy incorrecto, es muy fácil dejarse envolver por las preocupaciones del mundo, por las cosas materiales, por el nuevo invento que ha hecho Apple, lo que sea, y tratar de estar ahí, tratando de tener más y más y más. Es muy fácil dejarnos. Entonces estamos solamente viviendo para nosotros, para yo, para lo que yo quiero, para mis deseos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que entonces hay personas que se están muriendo sin el Señor. Y nosotros, en muchas ocasiones como iglesia, solamente estamos recibiendo las bendiciones del Señor. Recibiendo y recibiendo. Recibiendo y recibiendo. Y seguimos recibiendo. Y más. Y Dios es bueno con nosotros. ¿Sabe que Dios nos sigue dando? Y seguimos recibiendo. Y Dios nos sigue dando. Pero entonces no tenemos esta urgencia. Entonces yo quiero que el día de hoy mi oración y mi deseo es de que cada uno de nosotros, cada uno, yo y cada uno de nosotros, realmente nuestra actitud ante la venida de Cristo Jesús sea una actitud diferente. Primero que nada, dice ahí que estemos preparados, que estemos velando. Dice el versículo 42, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En otras palabras, que estemos esperando la venida del Señor. Que eso nos llene de gozo, de saber que pronto vamos a estar delante del Señor, vamos a estar disfrutando de su presencia, y solamente el Señor sabe el día y la hora. Pero creemos que eso se aproxima pronto, y de que estemos esperándolo, estemos esperando la venida del Señor. El Señor Jesucristo después, en los pasajes más adelante, les habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, aquellas vírgenes que había unas sensatas y había unas insensatas y unas prudentes, y las prudentes tenían más aceite de reserva, y entonces el esposo tardó, todas cabecearon y durmieron, y entonces se levantaron, escucharon la voz del esposo, y aquellas que no tenían suficiente aceite le dijeron, hey, denos a nosotras de lo que ustedes tienen. Y aquellas los que fueran, ¿verdad?, codas o de Monterrey, que no quisieron nada, dijeron, hey, es que si les damos nos va a faltar a nosotros, vayan todos ustedes a comprar. Y cuando se fueron, regresó. Dice, no había escuchado eso. Sigan leyendo en su casa, capítulo 25 y adelante. Habla acerca de estar preparados. Si le dijeran, usted sabe que el día en 2 semanas alguien va a meterse en su casa a robar, ¿usted qué haría? ¿Verdad? Se arma, agarra lo que sea ahí, lo espera para que no suceda. Va a estar usted alerta, va a estar velando, va a estar preparado. Tener eso como prioridad, estar esperando. Si verdaderamente, ¿sabe qué? Eso es muy sencillo. Si verdaderamente nosotros creemos, si en serio creemos la palabra de Dios, entonces nuestra actitud realmente debe ser diferente. Debemos estar esperando, velando. Sí, debemos estar ocupados. Yo le digo, hermano, deje su trabajo, ya no trabaje,
y solamente dedíquese a predicar. Si usted siente ese llamado y lo hace, el Señor sabe que va a suplir. Pero es tan fácil dejarnos ahogar por las cosas de este mundo y vivimos tan afanados que entonces nos olvidamos de la venida del Señor y solamente la recordamos cada vez que, ¿verdad?, se toca aquí en la iglesia o que pasa algo y en la noticia nos asustamos. Velar, estar esperando, estar alerta,